Este coaching espiritual que comenzamos hace tiempo en NCI, básicamente la idea fue siempre abrir un espacio, ya que el instituto es una institución secular, donde aprendemos en un lenguaje corporativo, donde necesitamos ser muy cuidadosos de mantener, obviamente, un ambiente profesional, digamos, lo que es aceptable por todos los niveles, pero tenemos un grupo de personas de fe en el grupo. Entonces, para todos es una cosa muy importante tener un espacio nuestro y un espacio que sea inclusivo e incluyente. ¿A qué me refiero? De manera muy clara se los voy a mostrar a través de esto y ya casi vamos a arrancar. Y es que así nació. Palabras de Vida fue sencillamente un grupo de oración donde todos somos bienvenidos. Y les voy a leer esto. Palabras de Vida es simplemente una respuesta de grupo a la necesidad de encontrar formas de construir una relación con ese ser que llamamos Dios, o el creador, o la fuerza que crea y orquesta el universo. Compartimos mensajes con bases bíblicas. Esa parte es esencial aquí. Creemos firmemente que Dios es uno solo y que somos nosotros los que nos dividimos y encontramos excusas para no unirnos como un solo grupo de seres humanos ante Él. Respetamos profundamente los diferentes credos. En nuestros encuentros nos reunimos personas de diferentes iglesias, católicos, evangélicos, judíos y muchos que hasta ahora no habían visto una forma práctica de vivir su espiritualidad. Ninguno de nosotros deja atrás su identidad ni sus prácticas religiosas, ni deja de congregarse con sus respectivas iglesias. Creemos que, citando a Juan 10:16, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y eso lo dice Jesús. Entonces, si eso te gusta, recibe una cordial bienvenida. Y para compartir contigo reuniones por internet en vivo, inscríbete en el pequeño formulario de la derecha. Esto fue lo que creamos hace tiempo. Y ha sido nuestro humilde, si me lo permiten, nuestro humilde ministerio de apoyo a otros ministerios durante mucho tiempo. Nosotros lo único que hacemos es apoyar otros ministerios en el mundo evangélico, pero también en el mundo católico. Nosotros pensamos francamente que esto es cierto. No es ninguna invitación a hacer sincretismo religioso, entendiendo por eso que por las tardes voy a yoga, por la noche canto el Aum y luego con los Hare Krishna hago así, luego me voy para misa. Pero si hay un buen pastor hablando el domingo, me voy a una iglesia evangélica, lo cual de corazón no es ni será jamás la mejor manera de vivir la espiritualidad práctica. Entonces, aclarando eso, mencionar una cosa que es muy importante, y es que comenzamos en NCI como coaching espiritual y empezamos a tratar de compartir con todos herramientas para cuando alguien necesitaba, digamos, un apoyo de tipo espiritual. Pero sucedió que fue tomando cada vez más fuerza la idea de que nos sentábamos a escuchar cómo un compañero de diferentes vertientes cristianas nos presentaba la palabra de Dios y empezamos con una oración, escuchamos el mensaje y terminamos con una oración. Entonces, quiero decirles que a partir de esta noche, como coaching espiritual, lo anunciaremos de vez en cuando se trate de herramientas específicas para aprender a aconsejar desde la parte espiritual. Pero lo normal va a ser que nos sigamos reuniendo realmente como palabras de vida, porque aunque enseñemos coaching, la palabra de vida es justamente la que vamos a tener como base. Nosotros realmente vamos a estar guardando todo esto y se los voy a mostrar en un instante en este blog donde vamos a quedar guardando cada una de las grabaciones, de manera que en un momento dado queremos escuchar que nos escribió, que nos contó, que nos compartió Jair Ararat, pues tendremos la presentación de Jair Ararat y escucharemos a Jair en su forma de presentarlo, pero también nos podemos ir y escuchar a John Jairo Vázquez. Y en fin, era esa pues como la idea. Entonces quiero darles a todas y a todos esa pequeña sorpresa. Regresamos a hacer palabras de vida y solo vamos a hacer coaching espiritual cuando específicamente estemos compartiendo herramientas de consejería espiritual.
y de corazón en mi alma aspiro a que quienes llegan se sientan muy incluidas, muy incluidos, porque es de verdad lo que se quiere. Nosotros creemos firmemente en que hay una forma ecuménica, inclusiva, donde haya diálogo interreligioso, y es tan sencillo como que nunca vamos a estar peleando alrededor de ningún tema que genere división. Nos vamos a acercar siempre, así lo hemos hecho durante años, exitosamente, acercándonos desde lo que nos une. Y dicho eso, pues quiero darles la bienvenida con mucho cariño a Alex, a Amparo Salazar, amiga de muchos años. Amparito, qué bueno tenerte. A Aura Mesa, bienvenida Aura. A Beatriz, mi esposa, que está en la otra sala. A Betty Leal, a Claudia Patricia Giraldo, que esta noche nos va a acompañar con el mensaje. A Fernando González, Gilberto Sánchez, María Isabel López, María Teresa Salazar, Mariana, María Rosa Botero, María Virginia y Nora Tobar. Vamos a ver quiénes más vienen. Estamos grabando esto y yo quisiera pues darles la bienvenida con mucho amor y en este mismo instante saludar a Claudia Patricia Giraldo. Dame un instante, Claudia, que no te estoy viendo. Por favor, ¿puedes encender tu cámara? ¿Aló? Ay, sí. Hola, Claudia, ¿cómo estás? No te escuchamos en este momento. ¿Quieres abrir tu micrófono? Hola, Luis. ¿Cómo ¿Ahora sí? vas? Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. ¡Qué maravilla! Pues imagínate qué rico, estamos felices de escuchar esta noche el mensaje presentado por ti. Y me voy a tomar una sola prerrogativa antes de darte la entrada. Si necesitas alguna diapositiva o algo de último momento, me dices, o sencillamente lo manejas así con libertad. Siéntete en toda y plena libertad, ¿ok? Sí, incluso quería comentarte algo, Luis. No sé por qué estoy conectada desde el celular porque el computador no me está entrando a la reunión. Entonces, aunque tenía todo listo en el computador, la presentación y todo, no he podido realizarlo. En este momento está Luis, mi esposo, tratando de organizarlo. No te ¿Sí? preocupes, puedes guiarte no ingreses por ella, sino que nos lo presentas en tu tono muy agradable, conversacional que manejas, y después nos regalas las diapositivas. ¿Qué problema hay? ¿Te parece? Ok, ok. Siempre tenemos que aprender a fluir con lo que nos suceda, porque igual no hay problema en el fondo. Y mientras eso lo van haciendo, pues yo me tomaría la libertad esta noche de iniciar en oración. Amoroso Señor Jesús, te damos las gracias por estar esta noche con nosotros. Te damos las gracias porque tú de alguna manera, tú Padre Celestial y tú Espíritu Santo, en un solo Dios, tú sabías de esta reunión desde el principio de los tiempos, y así como tenías claro ese mapa, esa matriz de dónde ibas a poner cada una de nuestras celulitas distribuidas en nuestro cuerpo y toda una historia para vivir, también sabías de esto. Tú eres quien nos levanta en la mañana y quien nos lleva a dormir y nos cuidas en la noche, Señor. Esta noche, sencillamente, humildemente, quiero entregarte nuestro quehacer. Este humilde ministerio que tenemos de compartir tu palabra, Señor, de la manera más limpia, desde la más sana doctrina posible, Señor, para que llegue a muchas personas y poder seguir apoyando otros ministerios. Amoroso Señor, bendice a cada una de las personas que se pudo hacer presente esta noche. Bendice a los que lo querían hacer y no pudieron. Bendice a cada persona que rodea a aquellos que pudieron venir y aún a los que no pudieron venir o lo consideraron. Porque cada uno de nosotros, recibiendo tu palabra, nos convertimos en bendición para quienes amamos y quienes nos rodean. Cada persona que recibe tu palabra salpica de manera espiritual, de una forma muy bella,
el quehacer de los demás a su alrededor. Entonces, bendice nuestras familias, bendice nuestros amigos, bendice nuestros trabajos. Bendice a las personas que amamos y a las que nos da dificultad amar, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a abrir nuestro corazón. Y esta noche, Espíritu Santo de Dios, te entrego de manera especial a Claudia Patricia Giraldo, gran amiga, gran hermana, a quien tú le has dado el regalo de entregar tu palabra de formas muy especiales. Señor, bendícela, bendice su matrimonio, bendice su familia. Nos ponemos en tus manos con el corazón abierto y dispuesto a escuchar el mensaje que tengas para nosotros. Y todo esto te lo decimos, Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mi querida familia, entonces sencillamente vamos a preguntarle a Claudia cómo va en su preparativo. Claudia, ¿cómo vas? Ahí está cerradito tu micrófono. Sí. Espérate, definitivamente no lo pudimos arreglar. Voy a pedirle a mi esposo que me ayude a tener el celular para yo poder estar acá pues como frente a ustedes. Entonces, amor, si me ayudas. Pero no, Rey, no. Si no hay, tampoco tienes que estar, es decir, si te sientes más cómoda apagando, escucharemos y cerraremos los ojos, no hay problema. O pones algún libro para que tu marido no se quede todo ese tiempo ahí sosteniendo. No, es que llevamos todo este tiempo tratando y no sé por qué nos pasó esto como de tecnología que el computador no me quiere conectar, Luis, qué No hay pena problema. con ustedes. Entonces, Eso no sé no hay si problema. aquí se alcanza. Queda perfecto, ahí quedas perfecta. Sí, qué pena. Oh, qué maravilla. Y como salgan las cosas, sobre todo cuando son hechas a pesar de todas las dificultades, es porque Sí, hay algo muy valioso que aprender esta noche. sí. Bueno, mientras logramos como Listo. coordinar, sí, Quedas lo que pasa, perfecta. sí, acá. Bueno, entonces, buenas noches para todos nuevamente. Y hoy yo pienso que esto es algo totalmente providencial. El Señor dispuso que compartiera con ustedes un tema y un tema que preparé con mucho amor y con mucho cariño, que se tituló El poder de la fe. Y cuando hablo de que se tituló es porque en la semana, hace más o menos unas 2 semanas, en la comunidad, corporación, la comunidad a la que pertenezco, se realizó la Semana de la Fe. Y a mí me correspondió este tema titulado El poder de la fe, que es el tema que hoy quiero compartirles y el que he preparado con mucha disposición, amor y aprovechando gran parte de los estudios que Dios nos ha permitido realizar en esta parte de teología. Entonces, desde ahí es que voy a compartir esto. Y en este momento simplemente quiero empezar a ponerlos como en contexto de algo y pensar cómo en algún momento en nuestra vida vamos caminando y sentimos que las puertas se cierran, que no se abren los caminos, que no hay opciones, que sentimos que todo va siendo oscuro y que lo único que nos queda es creer en algo invisible a nosotros, ¿sí? Y es en Dios. Y aquí es cuando se empieza como a desarrollar ese poder de la fe. Y en este momento quisiera invitarlos, ¿sí? A que cierren sus... Y en este momento así, con los ojos cerrados, simplemente respirando, sintiendo que entra y sale nuestro aire. Entra por la nariz y sale por la boca. Los invito a que traigan
hoy alguna situación en la que puedan sentirse que necesitan que hoy se desencadene ese poder de la fe, que necesitan que hoy se muestre ese poder. Y la vas a traer a tu mente, y a través de esto que yo les voy a compartir, vas a entender algunos pasos que te pueden ayudar, que te pueden apoyar a que ese poder de la fe de tener unos resultados. Y antes de iniciar el tema, quiero contarles algo. Cuando yo estaba preparando este tema, sucedió algo con la familia de mi esposo. Y es que estaban en Llano Grande, el papá de mi esposo con la mamá, o sea, él parqueó su carro en un sitio en Llano Grande y lo dejó en la berma para entrar a un supermercado. Y Llano Grande es un lugar acá cercano a Río Negro, donde vivo, cercano a Medellín. Es un sitio como a las afueras de la ciudad y es una carretera muy concurrida. Para ponerlos en contexto de la situación. Al él parquear el carro, se entró y lo dejó con el freno de mano, quedó allí mi suegra y quedó un sobrino de mi esposo. Parece ser que se movió el freno de mano y el carro se desengranó, se atravesó la carretera, ¿sí? Cochos adentro, y milagrosamente el carro quedó al otro lado, sostenido como en algo de cemento que lo sujetaba. En ese momento aparecen dos personas y una de ellas se queda, ellos estaban pues asustados dentro del carro, como no había conductor, ¿qué pasaba? Estaba en el supermercado y otra señora se acerca a donde mi suegra al supermercado y le dice que algo pasó con su carro, se desengranó, pero que no pasó algo grave, que esté muy tranquilo. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque en este momento, si se presenta de una manera como grandiosa, alguien que cuida a mi suegro y que no permite que él se vaya como a descomponer al salir y no ver el carro, además que vaya su esposa y que el carro estaba muchísimo más adelante. Lo cuida, él puede lograr llegar tranquilo, ver su carro, como el carro, ese lugar, no pasó ningún carro en ese momento. Y esto nos llevó, cuando yo estaba precisamente ese día empezando a preparar este tema, y la familia de mi esposo decía, ¿cómo no creer en el poder de Dios? Las personas que se acercaban decían, lo anclaron de lo alto. Entonces, decía, el poder de Dios es maravilloso. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no desarrollar esa fe? Y por eso inicio esto con algo tan cercano. Y mi suegro es un médico oftalmólogo, es una persona bastante racional, creyente, pero muy racional. Y en ese momento él hizo un escrito para un periódico acá en Río Negro donde hablaba del poder de Dios y de la manera como actuó en ese momento. Empezando con esto que les acabo de contar, esta del poder de la fe, nos vamos a basar en un texto que es de el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Y voy a leer para ustedes, dice así: al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor,
mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. Y cuando escuchamos este texto, hay en nuestra Iglesia Católica, en la Eucaristía, hay un momento de la liturgia de la Iglesia donde estas palabras, ¿sí?, del centurión son tomadas en un en que se eleva el cuerpo de Cristo y se dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para sanarme. Y este texto para las personas católicas que van a la Eucaristía los domingos o todos los días, allí se repite cada día, donde se empodera de estas palabras que dijo un centurión. Y para poder entender esto y la importancia de todo este texto en el poder de la fe, quiero explicarles dos términos importantes que son los términos del título, el poder de la fe. Y vamos a empezar por fe. La fe viene del griego que significa pistis. Y pistis significa primariamente confianza. Esta es fe, Claudia, confianza. perdóname, Claudia, que te interrumpa. Como estás en el celular, es probable que sea por eso que está con algunas interrupciones tu presentación. Entonces, al estar en en interrupciones, me pregunto si apagando la cámara vamos a tener más fluido, con menos pausas. Entonces, si quieres, apaga el video tranquila y Okay. para que te puedas concentrar en el texto. Y me da pesar de no poder verte en tu expresión, pero a ver si no tenemos esa interrupción, ¿vale? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí mejor? Perfecto, te estamos escuchando. Mil gracias. Ok. Bueno, entonces, cuando estaba hablándoles del término fe, que significa fe, confianza, creencia, convicción, y es como si se refiriera a tres partes. Lo que se puede creer, que es un estado de certeza en relación a la fe, confiar, creer al punto de tener una total confianza, y lo tercero, confiabilidad, la condición total de seguridad. En eso nos estamos refiriendo a fe. Ahora, el término de poder, este término de poder se refiere más a un sustantivo que al verbo poder. La cualidad en que se funda el poder es la autoridad. Y la palabra de Dios reconoce que el poder en los asuntos humanos es una de las realidades de la
vida presente. El ejercicio del poder es, según la Biblia, bueno y justo. Entendiendo estos términos de lo que es poder y fe, voy a ponerlos un poquito en contexto de lo que es el pasaje que acabo de leer del centurión. Este texto está en uno de los evangelios que fue escrito por Mateo. Mateo fue uno de los apóstoles que estuvo con Jesús. Él estaba en la ciudad de Cafarnaúm y en esta ciudad él era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos, aunque él era judío, no eran queridos por los judíos, pero de una u otra manera ellos estaban trabajando para Roma. Mateo se convierte y él luego escribe este evangelio. Este evangelio lo escribe para los judíos, ¿sí? Donde él buscaba revelar que Jesús era el Mesías esperado. Mateo se puede leer paralelamente con otros evangelios, que es Marcos, Lucas, ¿sí? ¿Y por qué quiero hacer esta comparación? Porque este mismo evangelio está también en Lucas. Y en Lucas está en el capítulo 7, versículos 1 al 10, donde allí nos va a dar una claridad frente a algo que ya les voy a ir contando. Para entender en este momento que Jesús dice, entra en la ciudad de Cafarnaúm, él en ese momento venía de dar algo que se llama el Sermón de la Montaña, donde él dio como unas instrucciones éticas, morales, de vida a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, sino a sus seguidores que creían en él. Y cuando él desciende de la montaña, entra a esta ciudad de Cafarnaúm seguido por muchísimas personas. Y allí él logró muchísimos milagros. Cuando Cafarnaúm era una ciudad que era como un puerto donde había una aduana que estaba entre Siria y el Mediterráneo. Entonces, por lo tanto, allá había, digamos, como un cruce comercial. ¿Y por qué lo explico? Porque esto tiene que ver con el hecho de un centurión. Las autoridades o el ejército romano, la parte más grande eran legiones. Las legiones eran aproximadamente unos 6.000 soldados. Y ellos estaban en las ciudades grandes, como en Siria, ¿sí? En otros puertos cerca, en el Mediterráneo. Y allí en Cafarnaúm lo que tenían era a un centurión. Y centurión quería decir que tenía a su cargo 100 soldados. Esos soldados, que en la realidad centurión sería 100, eran aproximadamente como unos 70 a 80 soldados. Y debemos partir de algo, que el centurión era romano. Por lo tanto, él no era un hombre supuestamente creyente. Los romanos eran considerados paganos, ¿sí? Y se les llamaba también gentiles. Y esta palabra gentil viene del hebreo, que es goyim, y del griego etnos, que significa naciones, ¿sí? Y cuando significa naciones estamos hablando de muchas personas. A lo largo de la historia, cuando el pueblo de Israel, ¿sí?, fue sacado de Egipto, la historia que conocemos cuando salió de Egipto, que pasaron en el Mar Rojo, que iban liderados por Moisés, el pueblo judío entendió que ellos eran el pueblo elegido y que Dios obraba portentos y maravillas con ellos. Cuando ellos vieron que eran el pueblo elegido, ellos ya la palabra gentil le empezaron a hacer como una discriminación. Entonces, por eso gentiles eran las personas que no eran judías, ¿sí? Y era como una manera de discriminar a los otros. Entonces, por eso explico que este centurión era un gentil, ¿sí? Entonces, digamos que era como discriminado por los judíos. Y este centurión, para que entendamos,
porque él va a pedir que su criado sea sano. Y estos centuriones, durante los 20 años de su ejercicio como soldados, ellos no se podían casar. Entonces, la familia de ellos empezaba a hacer la servidumbre, las personas que a ellos les servían, sus criados, y ellos generaban unas relaciones afectivas importantes. Entonces, este criado por el que él intercede era como si fuera su hermano, su papá, su mamá, su hijo. Esa era su familia, que se establecían allí durante muchísimos años. Entonces, para que entendamos la dimensión de lo que él va a interceder. Cuando Jesús entra a Cafarnaúm, el centurión sale a su encuentro. Y cuando él sale a su encuentro, él no va a salir como quien dice, va a esperar a ver quién pasa a pedirle que sane a mi criado. Ese centurión tenía muy claro a quién estaba esperando. ¿Sí? Y yo pienso que de una u otra manera lo estaba como pisteando a ver cuándo venía Jesús. Cuando lo ve venir, él se le acerca, ¿sí? Y le dice e intercede, él no pidió algo para él, intercedió por su criado que era como su familia, ¿sí? Y él se refiere a él que estaba muy enfermo porque sabía que el Señor podía sanarlo. Miren la importancia de esto porque aquí se muestra no la fe de un judío, que eran, digamos, el pueblo elegido, sino la fe de un hombre que supuestamente no era creyente. En ese momento, ¿sí? Hay también algo importante, y es que los milagros que se daban en la antigüedad eran milagros no, digamos, a distancia. Los milagros eran tangibles en el momento. Entonces, creer en algo que se podía obrar en la distancia era muchísimo más difícil. Y el centurión, con todo el respeto, ¿sí? Él sabía que como Jesús era judío y que los judíos no entraban a casas de los gentiles, él, por respeto a él, no, le pide que no entre en su casa y que sabía que esa palabra que él emitiera lo iba a dejar sano. Entonces, aquí es importante que entendamos algo. En Lucas, cuando sea en el capítulo 7, versículos 1 al 10, hay una claridad y es que cuenta la misma historia, pero aquí no es el centurión el que pide el favor, sino que el centurión le pide a unos ancianos que vayan donde Jesús. Y los ancianos eran las personas letradas y formadas de los judíos. O sea que el centurión era amigo de ellos. Y ellos van e interceden por el centurión para que le haga el favor a su criado, ¿sí? Y le refieren que él era un hombre bueno, que les había construido una sinagoga y que era respetado por los judíos. Cuando un hombre que no era judío, ¿sí?, hacía donaciones económicas, era muy respetado por el pueblo judío. Esto nos muestra que ese centurión era un creyente, aunque era romano, era un hombre creyente. Entonces, después de comprender esto, quiero hablarles de unos pasos que son los pasos del poder de la fe, a los que me lleva este texto. Y el primer paso es la determinación. El segundo es la humildad y la obediencia. El tercero es el poder de la palabra. El cuarto es tener fe. Y el quinto es el resultado. En el primer paso de determinación, cuando nosotros tenemos el texto, ¿sí? Cuando él le pide, dice, él se le acercó, el centurión se acerca y le hace un ruego. Rogar, ¿sí?, es implorar, es suplicar,
es pedir. Él no fue y le dijo, vea si usted puede, si es posible. No, le rogó, le suplicó con firmeza algo que él necesitaba y que él anhelaba y que sabía que Jesús se lo podía resolver. Y hago una comparación. Aquí viene, el centurión hace su pedido con claridad, con decisión, con acción, porque él sabía que su criado estaba enfermo, él decide ir, ¿sí? Actúa, ¿sí? Y hace su pedido. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, iré y les sanaré. Inmediatamente, este pedido del centurión desencadena en Jesús esa acción y ese poder, ir y sanar. Esto nos va llevando al segundo paso, que es el paso de la humildad y la obediencia. Cuando hablamos de humildad, él se refiere cuando dice, no soy digno de que entres en mi casa. En otra versión dice, yo no merezco que entres en mi casa. Y aquí simplemente quiero que nos vamos a la manera como nosotros oramos cuando clamamos al Señor. Señor, yo tantas cosas que hago, voy a misa, oro, estoy en el grupo de oración, evangelizo, hago obras de caridad, ¿sí? Yo me merezco que tú me hagas esto o aquello. Y vamos con altivez y arrogancia delante del Señor. Entonces, esta es una invitación de la humildad, porque Él logró este favor de Dios, porque Él llegó con humildad, diciendo, no merezco, no soy digno. Y había algo muy importante en él, y es que él era un hombre, ¿sí?, que dependía de las autoridades romanas. Si vemos en el texto, ¿sí?, él le dice, yo dependo de la autoridad romana. Y si yo le digo a un hombre mío que vaya, va. Si le digo que venga, él viene. Y si le digo que haga algo, él lo hace. O sea que el centurión entendía lo que era la obediencia, ¿sí? La obediencia que él tenía a las autoridades mayores en Roma, pero la obediencia que tenían sus soldados hacia él. Y los soldados, estos que custodiaba el centurión, eran como la columna vertebral, ¿sí?, de la disciplina, ¿sí?, y de la parte del ejército romano. Ellos eran bastante disciplinados. Entonces, esto lo vio Jesús en él, la humildad y la obediencia. Y aquí es muy importante que consideremos una palabra fundamental, y es la parte de autoridad. La autoridad, como atributo de una persona, designa un conjunto de cualidades que demandan del sujeto de dicha autoridad un asentimiento personal. La autoridad no la ganamos, ¿sí?, con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que reflejamos, con el testimonio. Eso es lo que da autoridad. La autoridad se llama fe. Y en este caso, él sabía, el centurión, la autoridad que tenía Jesús. Él sabía en quién estaba confiando. Y esto nos lleva a ese tercer paso. Y a ese tercer paso, que es el poder de la palabra. Aquí, esta palabra viene del griego, que se llama lego. Es decir, hablar, asegurar, afirmar, declarar. Y cuando vemos esto,
Hay un texto en Hebreos 11:3 y este texto nos dice lo siguiente. ¿Me permiten un momento, por favor, que lo estoy ubicando acá? En Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando esto se refiere, ¿sí? Se va refiriendo a lo que fue creado de lo que no existe. Y aquí los quiero llevar a entender lo que es el poder que tiene la palabra, lo que constantemente estamos declarando. El centurión estaba seguro que con que él lo declarara, su criado quedaría sano. Entonces, quisiera que en este momento pensaras cómo son hoy tus palabras. ¿Qué estás declarando hoy? ¿Cuáles son tus palabras cotidianas? Oras y pides, pero al terminar, ¿cuál es tu lenguaje? Y pongo este ejemplo. Estamos en una situación difícil, puede ser con algún hijo, y Señor, te entrego este hijo que está, Señor, desviado del camino. Mira estos comportamientos que tiene, yo te oro por él. Confío en ti, está en tus manos. Y cuando termino la oración y mis palabras son, qué hijo tan difícil. Ese muchacho no va a cambiar. Ese muchacho es un grosero. Con él no hay nada que hacer. Y acabo de salir de orar, de entregarle a Dios una situación, de pedirle un dinero, tal vez para pagar una cuenta. Y Señor, está en tus manos esto. Y salgo angustiado y creyendo que ese dinero no va a aparecer. Entonces, realmente, ¿qué coherencia está en lo que oro y lo que realmente estoy creyendo? Y lo que realmente estoy declarando. La palabra lleva a creaciones concretas. Entonces, es importante que nos miremos qué es lo que estamos hablando y declarando cada instante. Vamos al cuarto paso, y es el de tener fe. Es muy lindo porque si nos volvemos al texto, dice, Jesús se quedó admirado, maravillado. Nunca había visto tanta fe en Israel. Y en Israel se refería al pueblo judío. Y esta fe era de un hombre no judío. Y me pregunto, hoy podemos pertenecer a alguna iglesia, alguna congregación, cualquier parte en que tú estés. ¿Realmente tenemos esa fe? ¿O la tiene más el de afuera? El que tal vez nos está congregando, el que tal vez nos está buscando constantemente de Dios. Y ustedes se imaginan esas palabras de Jesús hacia el centurión, se queda admirado y maravillado de esa fe. Qué rico que el Señor se pueda admirar y maravillar de que descansamos en Él, de que confiamos realmente en Él. Y aquí me voy en el Hebreos capítulo 11. Es un capítulo dedicado a la fe y habla de los héroes de la fe. El versículo 1 nos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencidos de realidades de cosas que no vemos. Y esta fe
Miren lo que está hablando, es estar convencidos de realidades de cosas que aún no vemos. Y eso es fe. Esta esperanza es una convicción firme en el presente. Y esta esperanza es certeza, certeza de lo que voy a recibir. Y eso es a lo que nos invita la fe. Hablan de los héroes de la fe, ¿sí? Y entre esos héroes de la fe tenemos a Abraham, quien en el versículo 8, ¿sí? Nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y si ponemos en contexto esto, Abraham era un hombre de clase alta, tenía todo en la ciudad donde él vivía, en Ur de los Caldeos. Y el Señor le dice que salga de allá, saliera de esa zona de confort en que él estaba, y se fue sin saber a dónde iba. Obedeció y por fe caminó y salió de allí. Vamos al versículo 13 de ese mismo capítulo 11, donde dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y si leemos el versículo 13, conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto nos está llevando a que estos hombres de fe, ellos vivieron momentos supremamente difíciles, supremamente duros, donde creyeron en el Dios invisible, no en el Dios de la razón, sino en el Dios que había prometido, que no podía engañarse ni engañarlos. Y ese fue en el Dios que creyeron. Y en el versículo 17 al 19 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí si recordamos, Abraham, después de tener a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, del que habla ahí Sara, se le pide al Señor que lo sacrifique. Y él tenía tanta fe en Dios que obedeció. Entonces, estos ejemplos de hombres de fe también están invitados para nosotros el día de hoy. En el versículo 6 de este mismo capítulo 11, dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Esto invita a la fe, a acercarnos, y ahí recibiremos esa recompensa. Esto de tener fe, también quiero irme a un texto de Romanos, capítulo 4, versículo 18, donde se habla de la esperanza contra esperanza. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? En que no hay nada que se pueda ver, casi ni una luz, ¿sí? Y a eso nos está invitando. Y el versículo que antecede
al el 18, que es el 17, es el Dios, dice, este es el Dios en que Abraham creyó, al que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Y eso es la fe. Y vamos, esto nos lleva al siguiente paso. Y el siguiente paso, el quinto, que lo titulé el resultado. Ese resultado, dice, tiene esos pasos. Ve y que se haga como creíste. Cuando el centurión declara que con una palabra él quedaría sano, Jesús se admira y luego le devuelve y le dice, ve y que se haga como creíste. Y hoy quiero que pienses o que traigas acá eso que te invité a pensar al inicio de este momento que vamos a compartir. Ve y que se haga como creíste. Y aquí quiero poner en contexto algo importante, y es que la fe tiene como dos facetas, una objetiva y una subjetiva. Esa fe objetiva es lo que se cree y se refiere como a la doctrina de la iglesia en que estamos o del sitio en que nos congregamos. Y la subjetiva es la que ejercita la persona. Y muy importante que podamos comprender con todo esto, que la fe es esencialmente una actitud permanente que empapa toda la conducta del creyente desde el mismo momento de su conversión. Por lo dicho, se ve que el creyente compromete toda su vida en esa actitud de fe. Y hay tres ingredientes de la fe. Uno que es la parte intelectual, donde les hablaba de lo que es objetivo, lo que se nos invita a creer a través de la doctrina de la iglesia. Lo otro es la función del sentimiento, por lo que damos crédito a las palabras de una persona. Y en ese sentido llegamos a decir que creemos en alguien. Y la tercera es una función de la voluntad, por la que nos adherimos de corazón a Dios en Cristo, en virtud del don soberano de su gracia. En este sentido decimos que creemos en alguien. O sea que esa fe es esa actitud que va a permear toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Acá ya vendría una pregunta de parte de nosotros. Bueno, y esto se oye bonito, pero ¿cómo hago para tener esa fe? ¿Cómo desarrollo ese poder de la fe? ¿Qué debo hacer? Y me remito a un texto de Romanos 10:17, que dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Repito, así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, la fe nos viene por el oír la palabra. La invitación aquí es a leer la palabra. ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la invitación es a que diariamente destines un tiempo para leerla a la luz del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Por eso, para entenderla y comprenderla, hay que leerla a la luz del Espíritu. Y aquí viene algo, la fe hay que entrenarla. Yo soy fisioterapeuta y cuando hablo de entrenamiento,
Yo no puedo, si no he entrenado mi fe, decir, aquí salir y decir, yo hoy tengo fe. Entonces la fe es como un músculo que se entrena cada día. Acaban de pasar estos olímpicos y estos colombianos o las personas que ganaron estas medallas de oro no lo lograron de la noche a la mañana. Ellos no llegaron allí sin haberse preparado. ¿Cuántos años de entrenamiento? ¿Cuánto sacrificio, sí? Y entrega para entrenarse y lograr la medalla. Hoy te invito a que entrenes ese músculo de la fe, a que lo ejercites con la lectura de la palabra, para que ésta se vuelva el resultado como un fruto del Espíritu Santo. Y la fe es un fruto. Y el fruto, estamos hablando de que tiene que ver con un árbol o una planta que es cuidada, que es abonada y da unos frutos. Y esos frutos que se dan del Espíritu Santo, cuando se tiene la llenura del Espíritu Santo, uno de ellos es el fruto de la fe. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y cuando hablan de fruto, eso no sale de la nada. Sale de haber cultivado, de haber regado, como hablaba ahorita de la planta. El fruto es lo que se nos nota, es lo que se ve, es como el producto. Entonces, por eso es la invitación a entrenarla. ¿Y cómo entrenar ese poder de la fe? Lectura de la palabra, oración, llenura del Espíritu Santo, palabra y actitud. Y cuando hablamos de estos pasos, ¿qué tanto estás orando cada día? Nuestro cuerpo necesita un alimento y comemos todos los días mínimamente 3 veces al día. Y lo recomendado es que comamos hasta 5 a 6 veces al día, pequeñas porciones. Entonces, ¿qué tanto estás alimentando tu espíritu? ¿Lo estás dejando para la Eucaristía o la misa, si eres católico, de cada 8 días? ¿Lo estás dejando para el momento en que te congregas con tu iglesia? ¿O lo estás dejando para los momentos en que oras, que tienes alguna dificultad? La oración es un alimento diario para tu espíritu. Entonces, aquí estamos hablando de entrenar y de generar hábitos. Y me remito a las herramientas que tenemos nosotros como coach, o en la metodología que tenemos de coaching. Y es que esto se necesita repetición y ritmo para poder hacerlo. No es un día, es continuo, es a un ritmo específico. Y empieza a trazarte, si no estás haciendo oración, quieres empezar a hacerla, empieza cortos tiempos que dediques a esto, a leer la palabra y a orar. Orar es hablar con Dios en tu lenguaje. No son palabras elevadas, es lo que te nazca en el corazón. Es que te comuniques de corazón a corazón. Y en esa oración pidas la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Es el regalo que nos dejó Jesús cuando resucitó y ascendió. Y lo mandó a toda la humanidad. Y si nosotros no lo clamamos, el Espíritu es como si perdiera fuerza, se contricta.
Imagínense una llanta inflada de aire y que se sale el aire. Eso sucede cuando no estamos orando, que vamos perdiendo esa llenura del Espíritu. Y cuando tenemos esa llenura del Espíritu, Él va dirigiendo nuestras palabras, va tomando nuestra actitud para que podamos vivir esto del poder de la fe. Aquí hay algo importante que quiero compartirles y es donde he visto yo el poder de la fe. Y este poder de la fe quiero compartirles algo. Hay un momento que en mi vida yo trabajé en un hospital de más o menos unos 17 años. Había trabajado en otros lugares antes. Y en ese momento, por situaciones políticas y por otras cosas, yo salgo del hospital y en ese momento tenía 44 años. Aquí en Colombia se considera que la persona de esa edad conseguir trabajo es muy difícil. Es más, se llega a oír como el inconsciente colectivo de las personas, no, ya después de los 30 ya es viejo para tener trabajo. ¿Sí? Mejor dicho, 35, viejísimo, de 40, muchísimo más. Imposible tener trabajo. Y eso empieza a calar en el corazón, aunque era una persona creyente. Y bueno, además estaba sola. En ese momento yo no tenía una pareja, anhelaba estar con alguien y bueno, ya se iban pasando los años y decía esto se hace aún más difícil encontrar a alguien y a alguien que sea creyente, yo creo en Dios, que crea en Dios. Y miren cuántos años pasaron, esto fue en el 2008. En el año 2012, yo empecé siendo una mujer de oración, pasando un momento muy difícil de sentirme sola, me sentía deprimida, triste, como sin esperanza, pasando aprietos económicos. Y yo empecé a hacer un trabajo conmigo a través de herramientas coaching y un entrenamiento en liderazgo que me permitió verme a mí misma y darme cuenta que el gran obstáculo para la bendición de Dios era yo misma, mis creencias, lo que declaraba, lo que creía. Y empecé a cambiar como esas creencias limitantes, eso que había dentro de mí. Y empecé a declarar que iba a tener un trabajo y un buen trabajo. Eso es 2012, inicios del 2012. En junio de ese mismo año, ya habían pasado varios años, en ese momento tenía 47 años. Y empecé a trabajar con Suramericana. Para las personas que no son de acá de Colombia, no sé si hay personas que no son del país. Suramericana es una compañía muy grande acá, que es aseguradora en salud, en riesgos y aseguradora en general. Una compañía muy buena. Y cuando todo parecía imposible, todo decía, tú no vas a tener trabajo. Y yo empecé a declarar que en fe lo iba a tener. Fui con un contrato a término indefinido y empecé a trabajar con Suramericana. Y al tiempo, más o menos como a los 6 o 7 meses, yo en un grupo que nos reuníamos de profesionales, conocí a mi esposo. Encontré a un hombre maravilloso y me caso a los 48 años por la iglesia. Mi primer matrimonio había sido anulado, pude volver a casarme por la iglesia con la boda como de cuento de hadas, muy bonito. Fue algo maravilloso. ¿Quién creería que a mi edad yo lo iba a lograr? Donde quien me entregó fue mi hijo. Mi hijo en ese
momento tenía 25 años y él fue quien me entregó con mi hermano que vive en Londres. Entonces, ¿cómo no empezar a declarar? Y les cuento lo de mi esposo. Yo empecé a decir en mi oración, a bendecir, y es algo real lo que les voy a decir. Yo empecé a bendecir al hombre que Dios tenía preparado para mí, porque en algún lugar del planeta tenía que existir. Y yo empecé a bendecirlo, a clamar por su sanidad, porque se llenara cada día más y más de Dios, que Él actuara en su vida. Y me entrega un hombre que hace parte también del NCI, es un coach graduado del NCI, Luis Umaña, y con quien me siento muy bendecida por Dios. Con una relación de pareja como todas, que tenemos vaivenes de arriba abajo, pero siempre en un crecimiento, en un caminar. Y quiero contar algo, aconteció a mi vida, pero algo que también tiene que ver con otra persona que son de los estudiantes del NCI, de los coach en formación, y es mi hijo Camilo Altamar. Para yo hablar de él, pedí su autorización para contar este testimonio. Y con él, en su juventud, pasamos momentos muy difíciles de rebeldía, de él estar en un camino que no era el correcto. Y yo como madre, muy angustiada, ya creyente, entregada al Señor, clamando, y decía, qué hijo tan difícil, qué situación tan dura la que me tocó, que con este muchacho no se puede. Esto me tocó muy duro a mí sola, porque era una madre sola. No contaba con el apoyo de su padre. Y un día, en oración, recibí del Espíritu Santo que no volviera a decir eso de mi hijo, porque yo lo estaba maldiciendo, diciendo algo malo de él, que lo empezara a bendecir. Y yo empecé a decir que él era un buen hijo, que él era un buen muchacho, que era una bendición en mi vida tenerlo a él, que mi relación con él era buena. Y hoy les puedo decir que cuando ahí no había ninguna esperanza, ni ninguna luz, hoy mi hijo es un abogado con un ejercicio profesional excelente. Él en este momento es auxiliar de una magistrada en Manizales. Y los auxiliares de los magistrados los escoge el mismo magistrado. Y los escoge porque son excelentes. Y él no llegó allí porque ha tenido palancas. Ha llegado allí por su desempeño. Ha llegado allí porque ha sido un muchacho esforzado. Y porque una madre creyó que se podía y que era posible que él saliera adelante. Y hoy él es un hombre de bien que sirve a la sociedad. Es un hombre que se preocupa por poblaciones vulnerables como los indígenas. Es un hombre que se preocupa por la ecología. Y por eso hoy yo creo en este poder de la fe. Y por eso con esto quisiera invitarlos a que entremos en un momento de oración. Que si quieres, puedes cerrar tus ojos para que te adentres en ti. Y Padre Santo, en este momento, yo te alabo y te glorifico, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque tú has estado grande con nosotros. Yo te alabo y te glorifico, Señor,
porque tú tocas toda nuestra existencia, Señor, porque tú permeas todo nuestro ser. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y clamo, Señor, en este momento, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, derramado sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven a tomar la mente, el corazón de cada una de las personas aquí presentes. Espíritu Santo de Dios, ven a llenar, Ruá de Dios, presencia de Dios, presencia de lo alto. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven presencia de Dios, ven a aumentar nuestra fe, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está cada uno de nosotros aquí delante tuyo, que tal vez caminamos, Señor, contigo, pero a veces no te creemos, Señor. Toma, Señor, todas nuestras realidades, Señor. Entra a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y entra allí a esas áreas, Señor, donde tenemos miedo, donde tenemos angustia, donde no encontramos una salida. Y danos esa esperanza, Señor, contra toda esperanza, Señor, de saber que tú eres el camino, que eres la verdad, que eres la vida, que eres la luz, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a moverte. Presencia de Dios, ven a tocar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te entrego cada situación que cada una de las personas aquí presentes tiene allí en su mente y en su corazón, que la pensó desde el inicio, si llegó a su mente algo de una situación difícil donde quería clamar el poder de la fe. Padre Santo, toma esa realidad, concede los deseos del corazón. Solo una palabra tuya, Señor, bastará para quedar sanos, para quedar libres, para que se hagan realidades, Señor. Y hoy creemos en ti. Pon un tizón sobre nuestras lenguas, sobre nuestros labios, y que las palabras que nosotros saquemos sean palabras de bendición. Señor, concede esos deseos de nuestro corazón, que nuestros deseos sean conforme a tu voluntad, Señor. Escucha, Señor, el clamor de cada uno de nosotros, Señor. Toma nuestras vidas, toma nuestro ser. Presencia de Dios. Y hoy declaro en tu nombre, como dice en tu palabra, ve y que se haga como creíste. Que hoy eso se cumpla en ti, que se cumpla en mí, que se haga como creíste, que se haga como declaraste. Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de situaciones difíciles del país, de la empresa, de la familia, de cada uno de nosotros, tú actúas, Señor, y nos haces ver esa luz, Señor, de que estás actuando, de que todo lo dispones para el bien y que estás formando y reafirmando nuestras vidas, Señor. Oh, presencia de Dios y presencia de lo alto. Santo, santo eres, Señor. Bendito
Alabado y glorificado seas, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por derramar fe en nuestros corazones. Que sea la fe, ese fruto que aparezca de regarlo. Haznos personas que leamos tu palabra, que oremos cada día. Danos, Señor, la disciplina, Señor, para generar ese hábito, Señor, para entrenar ese músculo de la fe, Señor. Hoy lo necesitamos, Señor, y hacerlo tangible en nuestras vidas, Señor. Haznos personas que demos esos pasos de fe. Señor, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, y es estar convencidos de realidades de cosas que no vemos. Señor, entra en cada historia, Señor. Tú sabes, Señor, que en cada historia que tenemos nosotros, que cada uno está aquí representando, Señor, hay cosas que han limitado nuestra fe. Cosas con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros profesores, con personas que a lo largo de nuestra vida nos han defraudado y han hecho que perdamos la fe y la confianza. Hoy clamo, Señor, que entres allí, a esos lugares oscuros, y que los sanes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que entres allí, Señor, con tu presencia, Señor, derramando esa fe. Sana, Señor. Levanta y restaura. Y haznos esos hombres nuevos, confiados plenamente en ti. Regálanos, Señor, esa actitud de fe en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Alabado seas. Bendito seas, Señor. Y quisiera invitar en este momento, no sé si alguno de ustedes quiera también realizar una oración y unirse en oración para concluir este espacio. Mi querida Claudia, hace ratos que no lloraba en oración. Tu invitación y tu oración fuertes, potentes, me tocaron el corazón. Y conozco tu historia personal porque tengo el privilegio para todos los aquí presentes de que seamos amigos hace muchos años, y yo tengo con mi esposa el placer y la dicha de además ser, yo soy el padrino, uno de los padrinos de matrimonio de Claudia y de Luis, a quien los quiero mucho, los quiero mucho. Entonces, puedo dar fe de que estas palabras son ciertas, de que los testimonios son transparentes, que no son fabricados para que haya una buena predicación, no, sino que son reales, son reales. Así que muchas gracias, Claudia. Yo personalmente me siento muy completo, un poquito más deshidratado, felizmente deshidratado, y decirte que valoro mucho la palabra que nos has traído esta noche. Por favor, prende tu cámara. Ahora me contó Tis que en el sistema de ella no estaba entrando con dificultades, pero ya no te quise poner otra vez a reiniciar porque eran muchas las interrupciones. Entonces, decirte que de corazón ha sido algo muy bello, y te agradezco mucho, y unas bendiciones enormes para ti, para tu esposo, para Camilo y para todos los que tenemos el privilegio de compartir contigo y en NCI, pues imagínate. Así que muchas gracias. Un abrazo espectacular, y quienes quieran abran sus micrófonos, se pueden abrir y despedirnos esta noche. Y Claudita, muchas gracias, muchas bendiciones.
A ti, Luis, gracias por tus palabras y la gloria sea para el Señor. ¿Sí? Así es. Sí, un abrazo Dejas el corazón muy pleno y un par de causas que tengo en mi alma sé que quedan una vez más renovadas en las manos del Señor. Tan bello. Gracias, Luis, y a todos. Muchas gracias por esos bellos. Gracias. Claudia, muchas gracias. Gracias, Claudia. Hermosa. Lindos testimonios. Dios Muchas te gracias. bendiga. Gracias. Buenas noches. Bellísimo todo. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Gracias, Claudia. Un abrazo muy grande. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Un abrazo y muchos besos. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Un abrazo para todos. Gracias, Claudia. Qué bonito mensaje. Un abrazo para todas, para todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Claudia. Adiós. Buenas noches. Claudia. Muchas gracias. Dios les bendiga. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.